Hola compañeros bricoleros y compañeras bricoleras. En un vídeo os mostré este taladro de Ichica a 12 voltios. Hoy os traigo los hermanos mayores a 18 voltios y es un kit que he comprado con diferentes cosas en el interior y es como siempre de la marca Ichica porque me está gustando mucho esta marca. Ya sabéis que yo hacía mucho Parsai y Parsai la verdad es que me doy cuenta con el tiempo que las baterías dejan mucho que desear. Las máquinas no tienen ya la calidad que tenían antes, aunque son un precio económico, siguen siendo un precio económico, pero hay otras marcas como por ejemplo Ichica que por el mismo precio o un poquito más tenemos baterías más buenas, mucha más autonomía y más calidad. Así que estoy cambiando mis máquinas de Parsai por la marca Ichica, aunque me quedaré con algunas, sobre todo con las mejores, las que mejor resultado me han dado, y las demás pues las voy a vender y voy a quedarme con Ichica, DeWalt, Wood y marcas que funcionan mucho mejor. Así que hoy os voy a presentar este kit. Y en este kit vamos a ver lo que hay en el interior y lo voy a probar, como no, forrando de madera mi cuba que instalé hace un tiempo, que lo tenéis en un vídeo. La cuba que utilizo para regar cuando no llueve en verano. La voy a forrar con madera que he recuperado de una terraza, es madera muy dura, así que vamos a ver cómo se portan estas máquinas que tengo aquí en el interior. Porque como ya os he dicho es un kit, hay varias máquinas. Y todo con baterías a 18 voltios, que como ya sabéis, en varios vídeos, si seguís mi canal a menudo, tenéis la Sierra, tenéis la Radial, de esta misma marca, todo a batería, con baterías de 4 amperios. Viene esta maletita, es de textil, no es rígida. La verdad es que es bastante curiosa y bastante ligera. ¿Y qué tenemos en el interior? La primera máquina que nos encontramos con una batería de 18 voltios, 2 amperios. Son un poquito más pequeñitas, pero valen perfectamente para las máquinas, la Radial, la sierra de cadena que tengo y demás, o la sierra circular, vale también para esas máquinas. Solo que esas máquinas recomiendo utilizar 4 amperios y estas las podemos utilizar con 2. Es un atornillador a impacto. Ya escucháis el ruido que tiene. Con un cabezal rápido para meter las puntas de atornillar de impacto. Yo la voy a probar con las puntas de performance de Parsai, que son de impacto. Dejo a un lado, aquí en la máquina, impacto y batería de 18 voltios, 2 amperios. ¿Qué tenemos más? Pues una segunda máquina, en este caso es la hermana mayor del atornillador que os vengo a mostrar, es un poquito más grande, lo mismo, 18 voltios, 2 amperios las baterías. Tenemos 21 posiciones de embrague y podemos taladrar, en este caso podemos taladrar sin percutor con esta máquina. También tenemos 2 velocidades en la parte superior, más rápido y menos rápido. El mandril es de 10 milímetros y va de 0 a 400 revoluciones posición 1 y hasta 1500 revoluciones por minuto en la posición 2. También el ruido bastante bueno. Los motores de las dos son Corle y ya os digo, el ruido es bastante bueno. Vamos a seguir sacando porque no es todo lo que tenemos en el kit. También tenemos la linterna de Ichica, estas típicas que podemos encontrar en todas las marcas ya casi, esta viene sin batería, tenemos 2 baterías en el kit, pero podemos coger una batería del atornillador, colocarlo aquí y ya veis que da bastante luz. Tenemos 2 posiciones de luz, más fuerte, un poquito más flojo y apagado. La cabeza es 180 grados, rota 180 grados, ¿ok? Y tenemos en la parte superior un enganche para poder colgarla en algún sitio para poder tener luz. Funciona a 18 voltios también y es de 5 vatios. 300 lúmenes en la posición más fuerte y 150 lúmenes en la posición más floja. Está hecha en caucho todo lo que es alrededor y el resto es plástico, o sea que es un poco... Está bien para si le damos algún golpecito y demás. Las baterías son como las baterías de 4 voltios. Tenéis aquí el botoncito, ¿vale? Indicando la carga. Yo las he cargado completamente para poder hacer las pruebas. Porque en el kit también llevamos un cargador rápido. Tenemos un cargador rápido. Este modelo en este caso, ya os he enseñado vídeos diferentes modelos, pues en este caso es este modelo que es universal, que me vale también para cargar las de 4 amperios.
Es un cargador de 20 voltios a 2 amperios. Ok, o sea que no es el rápido. Lo he dicho rápido, pero he ido demasiado rápido. Porque el de 4 que lo tengo sí que es un cargador rápido. Este es para cargar la batería de 2 amperios, aunque también podemos cargar las de 4, solo que nos va a tomar más tiempo cargarlas, ya lo sabéis. Tenemos menos amperaje, pues tardaremos más. En la cajita también vienen los enganches para colocar en el lateral de la máquina para poder enganchar en el cinturón, que luego se lo voy a colocar. Vale, quitamos, sigo quitando cosas, cartones, y aún hay más cosas. Me queda un kit de puntas de atornillar de impacto, de palas para madera, brocas de metal, y ya os digo, mira, una punta para colocar los vasos para los tornillos de impacto y las puntas de impacto. Así que lo voy a probar con sus puntas, ya que vienen puntas de impacto, lo voy a probar con sus propias puntas. Bastante completo el kit, ya os digo, 2 máquinas, cargador, linterna y un kit de brocas, palas y demás. Interior la caja viene con compartimentos también para colocar la máquina, no sé si lo apreciáis en la cámara, pero tiene compartimentos para una máquina, para el cargador y demás. Manual de instrucciones en inglés, en español y algún idioma más. Te explica cómo colocar el cargador, cómo las diferentes partes y demás. El soporte de atornillador de impacto es para puntas hexagonales, como veis aquí es rápido, simplemente tiramos hacia arriba y metemos la punta y listo. Esta no tiene embrague, tiene nada, pero bueno, tiene la inversión de giro, pero no tiene embrague. Así que esto vamos a ver cómo va. La parte superior es de caucho, para los golpes y demás. El mango también es de caucho antideslizante y el resto pues un plástico ABS normalmente. La linterna tiene 4 LED, como veis ahí, la verdad es que bastante curiosa, modulable, cambio de posición con su enganche y demás. Así que nada, voy a ponerle lo que son los enganches para llevarla en el cinturón a cada máquina y vamos a probarla directamente con la cuba poniendo las maderas, que son muy duras, y ya he hecho varios maceteros con ella y me he cargado los tornillos, así que voy a probar con el atornillador de impacto a ver qué tal va. Mirándolas de cerca, si veis, el plástico de esta de atornillador de impacto es un poco rugoso. Este, si os dais cuenta, brilla un poco más cuando los pongo juntos. Veis que esta brilla y esta no. Este plástico es como un plástico más suave, más como una máquina de juguete. No sé por qué lo han cambiado, porque el otro atornillador de 12 voltios no es así. Es rugoso además y más... ¿Cómo decirlo? A ver, esto es un brillante y esto es más mate, ¿ok? Y encima el plástico es más rugoso. Me gusta más esta forma, pero bueno, vamos a mí, lo importante es que funcione bien. También, si os dais cuenta, lo completamos un poquito el gatillo, tenemos la típica luz aquí para alumbrarnos donde vamos a trabajar. La mejor caja de herramientas de todos los tiempos, el cubo de pintura. Esto no falla. Todas las máquinas, todo cabe dentro. Es la caja de herramientas universal. Bueno, aquí tenéis la cuba que os la presenté en un vídeo, que es la que utilizo para regar mi huerto en verano cuando no llueve. Lo lleno en invierno y lo uso para regar, siempre riego de la cuba. Así que para que quede un poquito más estética, porque ha estado todo el verano fuera y no he tenido tiempo de forrarla, he recuperado estas maderas de una terraza que instaló un amigo hace tiempo, la he desmontado, las maderas están bastante bien, son bastante duras, están bien secas y esto me va a servir para, de una forma económica, forrar lo que es mi cuba. Lo que voy a hacer es colocarlas así y forrar todo hasta que quede todo forrado de madera. Colocaré unas rectas así y luego las otras haciendo baldas hacia arriba y abajo para que quede todo forrado y no se vea y quede un poquito más curioso. Así que para ello voy a utilizar las máquinas de Ichiga que os acabo de mostrar. Voy a empezar tomando medidas, corto las maderas y voy a empezar a forrar la cuba con las máquinas a ver qué uso me dan, ya que va a ser un poquito intenso, porque esta madera yo os digo que son muy duras.
Tengo que decir, compañeros, que las máquinas tienen bastante potencia. Voy a empezar por el atornillador a impacto. El atornillador a impacto tiene bastante potencia, no sé si os lo he dicho, pero va desde 0 a 220 revoluciones por minuto. Y lo que es el cabezal es de 1/4, ¿ok? Son para puntas hexagonales, por si no lo había dicho. La verdad es que sinceramente tiene bastante potencia, pero bueno, no me esperaba menos porque esta marca Ichica la verdad es que fabrica máquinas de muy buena calidad. Tiene mucha fuerza, no se atasca, no le pasa como la de Parsa y la Performance, que cuando está atornillando y a veces se para y tienes que volver a soltar el gatillo y darle porque la batería se viene abajo. En este caso no le pasa, hasta que el tornillo no entra no para. Lo he probado con tornillos de diferente medida y ya al final lo he hecho con tornillos cortos de Pladur para hacer lo que es el forrado de la cuba. Pero los tornillos que he puesto en la parte de abajo son tornillos largos de 90 milímetros y bastante gordos, son de 6 milímetros, una cosa así. Así que son duros de meter y se meten muy bien. No tiene nada que envidiar a marcas como Burst, The Wall y demás. Y es mucho mejor que la de Parsai. Y ya os digo, el precio no hay mucha diferencia. El atornillador a 18 voltios veo también mucho la diferencia en el de 12. Que el de 12 sí te permite hacer tus cositas de madera y demás, pero este tiene mucha más fuerza. Duda menos cuando taladas, por ejemplo, la madera que es muy dura con la punta de avellana, la verdad es que sale hasta humo de lo dura que es la madera y la máquina no se atasca y puede entrar fácilmente en la madera aunque sea dura. Así que también muy contento. La de 12 voltios la sigo dejando en el taller para mis cositas, pero la de 18, aunque el peso es muy similar, se nota el tamaño un poquito más grande y la potencia un poco más del motor. ¿Qué le puedo sacar negativo a la máquina? La estética, este plástico no me gusta, este que le han puesto a esta máquina, no a la de impacto, sino a la de atornillar. La verdad es que el plástico es un poquito como si fuera de juguete, pero bueno, la máquina funciona muy bien, el mandril es muy fácil de apretar y no se afloja con facilidad. Y ya os digo, se nota mucho la fuerza de las baterías, se ve que estas máquinas están pensadas para durar, para hacer trabajos semiprofesionales y demás. Incluso yo creo que hasta profesionales, porque ya os digo, yo cambio de Parsai ahora a Ichica, sinceramente, porque cuando me lío, por ejemplo, con la lijadora de Parsai, me lié a lijar toda la habitación para haciendo la casa, pasas tantas horas lijando, al final la máquina muere. Sinceramente, por eso estoy dejando ahora un poco de lado Parsai y me estoy inclinando más a comprar máquinas de Ichica, porque me está gustando mucho la máquina. Y si veis en foros, no solo yo, los comentarios son muy buenos, el servicio de postventa es bastante bueno, aunque aún no he tenido ningún problema, pero es lo que he leído en los foros. Y sobre todo estoy muy contento con la autonomía de las baterías. Así que no le puedo sacar nada negativo por el momento, salvo la estética de la máquina. Pero por el resto, lo que es el motor, aunque no sea un motor cordless, pero no es brushless, pero funciona muy bien, con mucha potencia, y la máquina no duda cuando metes un tornillo o cuando estás taladrando. Así que ya os digo, me voy a hacer una repisa únicamente de máquinas Ichica, porque voy a ir, como ya os he dicho, voy a ir liquidando las de Parsai, me voy a quedar solo con las que me gustan de Parsai, y las voy a cambiar por Ichica. Poquito a poco, porque ya sabéis que el bolsillo esto cuesta, tener máquinas buenas al final cuesta. Así que hay que invertir poquito a poco y según vamos necesitando. Estas son todas las marcas Ichica que tengo por el momento. Desde la sierra de cadena, la radial y los atornilladores de impacto y atornillador normal, la verdad es que aún no me ha decepcionado la marca. Y lo bueno que tiene es que ahora ya tengo dos baterías de 4 amperios que utilizo para las máquinas que necesitan un poco más de potencia, dos baterías de 18 voltios para las máquinas que necesitan menos potencia, 18 voltios y 2 amperios para las máquinas que necesitan menos potencia, y el pequeño atornillador de 12 voltios que lo puedo llevar en la maleta de electricista y demás para los trabajos rápidos. Ya os digo, si estáis buscando cambiar una marca, subir un poquito en escalón superior a la de Parsai, dar un saltito a algo más semiprofesional, por ahora esta máquina no me ha decepcionado. Yo utilizo mucho la sierra para cortar, sobre todo cuando hago los cortes de los árboles con cuerdas, ya que pesa poco, me la engancho en el cinturón, lo meto en mi bolsa de herramientas y puedo cortar lo que son las ramas de los árboles y demás. La radial le doy mucho uso, sobre todo cuando trabajo fuera, porque así no tengo que estar enchufando, pero bueno, yo en el taller es que ya casi todo lo que uso es a batería. Lo único que utilizo a cable
es la angletadora o la sierra de banco o la cepilladora. El resto es todo a batería. Y ya os digo, viene muy completa con la maleta y demás. Las puntas no son de muy buena calidad, eso sí que me he dado cuenta, pero son de impacto y han hecho su trabajo. Pero se nota que yo creo que con el tiempo se van a romper rápidamente. Pero bueno, eso simplemente comprar unas puntas de mejor calidad porque la máquina vale la pena. Así que espero que el vídeo os guste, que os haya servido para conocer la marca iChica, que ya la he presentado varias veces, un nuevo kit que la verdad con el que he quedado muy contento. Y nos vemos en otro vídeo de bricolaje. Voy a seguir acabando la cuba, que me queda poner unas cuantas maderas. ¡Hasta luego!